Bienvenidos a la entrevista a Alfonso Sánchez, director de Sembrando Sueños, que lo ha proyectado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que estamos aquí cubriendo en Espacio Andaluz. Bueno, bienvenido y muchas gracias primero. Bien hallados. Y en primer lugar nos gustaría saber en qué momento surge la idea de rodar este documental sobre los hermanos Álvarez Quintero y qué te motivó finalmente a llevarlo a cabo. Pues la idea del documental y la motivación es Agus Jiménez, que es la que de repente dice, aquí hay un documental que no está contado, no hay una tesis sobre ellos, no hay una información. De hecho, fíjate, nos encontramos datos curiosísimos. Por ejemplo, fuimos a la documentalista Carmen Pombero fue al Centro de Estudios Escénicos de Andalucía a preguntar sobre los Álvarez Quintero, y de repente cuando entró y preguntó sobre ellos fue como, alguien, por fin, alguien viene a preguntar sobre los Álvarez Quintero. O sea, llevamos aquí 30 años, nadie ha venido, ¿no? Es como, ostras, que, ¿no? Digo, ostras, qué curioso, me recordó a como, ¿os acordáis en Indiana Jones cuando llega allí, que está el templario, allí dice, hombre, por fin viene alguien a por la copa, oye, ya me van a relevar? Pues sí, no sé, era un tesoro que estaba ahí escondido, que se había enterrado, que nadie había investigado, y que nos encontramos por casualidad en un proceso de investigación para el homenaje que hicimos de teatral con textos de los Álvarez Quintero, y descubrimos una historia, descubrimos una epopeya, una peripecia brutal de dos hermanos, de unos personajes, de unos héroes que consiguieron conquistar el mundo a principios del siglo XX, y me pareció que había un peliculón tremendo. Lo que pasa que era una película muy cara y lo descarté inmediatamente, pero bueno, el formato del documental nos ha permitido contarlo de alguna manera, y ahí está, ¿no? Gracias a la valentía de Agus Jiménez, y ya ha quedado ahí, Sembrando Sueños. Esta es tu primera experiencia como documentalista, Sí. Y nos gustaría saber qué tal, obviamente, su primera experiencia y pros y contras, a diferencia de otro tipo de géneros que hayas trabajado. Pues mira, la experiencia del documental ha sido muy tranquila, muy relajada, muy bonita, muy disfrutada. No he sentido la tensión o la ansiedad que muchas veces se siente a la hora de hacer un largometraje de cine, ¿no? Ha sido muy disfrutado. Me he sentido un privilegiado porque además las entrevistas que tenemos son maravillosas, de Lola Pons, Marta Paneque, Alfonso Guerra, Santiago Segura, José Mota. O sea, es que empiezas a decir nombres y simplemente pegarte un ratito de charla como el que estamos teniendo nosotros ahora mismo con ellos y que ellos te cuenten sobre la vida es algo maravilloso. Entonces lo he disfrutado mucho. Luego es una narración que te permite mucha libertad, ¿no? Te investigas, ¿no? Pruebas. Me he sentido también muy arropado porque iba con mi equipo de siempre, con Carlos Crespo, con Elisa, que ha hecho un trabajo de foto maravilloso también. El elenco de actores son amigos, son familia, Alberto, Carmen, Antonia. Contras, yo creo que la necesidad yo por mí hubiera puesto, en vez de un documental de 70 minutos, hubiera hecho uno quizá de 10 horas, ¿no? Con todo el material que había, maravilloso, y con todas las reflexiones maravillosas que nos han regalado los entrevistados. Y se quedan muchas cosas fuera también de la propia vida y de la propia peripecia de los hermanos Álvarez Quintero. Pero bueno, yo creo que el documental al fin y al cabo es como si hubiéramos abierto una ventanita, ¿no? Una puerta para que la gente se asome, y si sirve para que la gente a partir de ahora coja la obra de los Álvarez Quintero y simplemente la lea, ya habremos conseguido algo. Además, desde aquí invito a la gente, porque si se meten y quieren leer algo de los Álvarez Quintero, está gratuito. Tú buscas cualquier cosa de los Álvarez Quintero y está en internet gratis, te puedes descargar un PDF, leértelo en casita y disfrutar. Yo creo que lo has conseguido, porque nosotros ayer salimos con la idea de, vamos a ir al teatro, vamos a leer algo sobre esa gente, y porque el documental está, vamos, que te incita a ello. Pues vais a flipar, tío, os lo digo de verdad. Cuando yo perdona, te cuento una anécdotilla. Cuando ellos triunfan, cuando triunfan con la primera obra con la que petan, ¿no? Que es La Buena Sombra, cuando la leí,
yo dije, ostras, voy a ver con cuál la petaron, ¿no? Con cómo, qué hacen, ¿no? Y de repente, leyéndola, me recordaba de repente a los domingos por la mañana, a los fines de semana por la mañana, en la Alfarfa, aquí en Sevilla, había un mercado de animales y estaban los animales, pues toda la gente que traía del pueblo de repente un zorro, no sé qué, o sea, una cosa que hoy por hoy es impensable, ¿no? Luego el tendero de la esquina, la vecina cantando arriba, el del pan, el afilador allí, afilador, o sea, era un mundo brutal. Eso ellos lo rescatan y lo llevan, lo ponen en Madrid, ¿no? Yo creo que captan la esencia de lo que es Andalucía, de lo que es una ciudad como Sevilla, y cuando lo ves además escrito te impacta mucho, ¿no? Porque cosas que para nosotros son muy cotidianas y a las que muchas veces no les damos valor, de repente cuando las lees y las ves, dices, ostras, tiene mucho más valor nuestra cultura del que nosotros muchas veces nos planteamos. Y fíjate cómo viene gente luego desde fuera, eso que le llaman ahora apropiación cultural, ¿no? Vienen, lo cogen, lo ponen en un tema o en un videoclip y lo petan a nivel mundial, ¿no? Tiene mucho poder nuestra cultura. Y precisamente al tratarse de dos sevillanos, porque son de Utrera, pero Sí. son de la provincia de Sevilla y al igual que tú, Sí. ¿has sentido cierta... Y de padre gaditano. O sea También, que ¿no? la mezcla es tarde o temprano. Estaba destinada a eso. Está claro. ¿Has sentido cierta responsabilidad por ello? ¿O precisamente por esa coincidencia has puesto incluso más tesón a la hora de resignificar su figura? Sí, sin duda, te sientes una responsabilidad, evidentemente, cuando te enfrentas y ves la dimensión de la obra de personas como Joaquín y Serafín, de repente te dices, esto requiere de un tratamiento concreto, de darle la dimensión, la importancia que tiene y sobre todo de poner en valor nuestra cultura. Estamos poniendo en valor nuestra cultura como andaluces, ¿no? Muchas veces hablamos de tan política, tal. Yo creo que tenemos que empezar a valorarnos y empezar a exigir un respeto por nuestra cultura, por nuestro bagaje y por nuestra tradición. Y por tesoros que tenemos ahí y que si hubieran probablemente nacido en otro sitio o en otras comunidades autónomas ya estarían más que explotados, más que puestos en valor y estaría todo el mundo hablando de ellos, hiper representados y vamos, sería brutal. De hecho, por ejemplo, en el espectáculo de homenaje a los Álvarez Quintero hay un monólogo, se llama La filosofía alcohólica, que es un monólogo que he tenido el privilegio como actor profesional en España de ser el primer actor que lo ha puesto en escena, que eso se dice pronto. O sea, tú normalmente cuando ves este texto lo puso en escena por primera vez el actor Dicenta o Bódalo o tal, de repente Alfonso Sánchez puso en escena a nivel profesional por primera vez La filosofía alcohólica. Y cuando lo pusimos, vino un catedrático de filología hispánica a verlo, y cuando terminó se acercó y dijo, el hombre emocionado, diciendo, de verdad, muchísimas gracias por mostrarme este texto que no conocía para nada. Dice, te quiero decir una cosa, si este texto, en vez de ser de los Álvarez Quintero, estuviera firmado por Shakespeare, este texto sería uno de los textos más representados y más valorados del mundo, porque tiene una dimensión a todos los niveles brutal. Claro, eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que tenemos cosas muy, muy valiosas y no las ponemos nosotros mismos en valor. Me gustaría hacer un poquito de hincapié, ahora que estamos hablando de un poco no de prestigio, pero es verdad que no tenemos el lugar que nos ocupa, como en este caso los hermanos Quintero. Sí. Y a raíz de su investigación, obviamente, profundizando... ¿Me has hablado de usted? Sí, es no me hables de usted, que me avejentas. Es que la costumbre, ¿sabes? me pasa muy comúnmente. No. Entonces, tu investigación, perdona, tu labor como documental, me gustaría saber por qué consideraba a la gente exponente de un teatro popular en más sentido, porque sí, en el documental lo ponéis muy bien, y anticuado. Es un poco injusto, ¿no? Ese es uno de los problemas que hay, yo creo, y que pesa, yo creo que en las manifestaciones artísticas de la actualidad. Y lo plantea muy bien José Mota. No sé si está este pelotazo de luz por... Yo iba a preguntar de una mano nos ponemos. No, aquí, a mí me da igual, yo lo digo por si... Chequeamos la imagen. Chequearlo porque parón, si os está quemando y el diafragma no se ha movido, igual esto no vale para nada. Lo digo, o sea, la cámara está puesta en automático. No sé si habrá cogido... Si está en automático, guay. Pero yo lo digo por vosotros. Ya, yo iba a decirlo, pero... Por ahora esto
Esto es de formación profesional, señoras y señores. Acaban de vivir un momento de crisis de un director de cine. Hemos roto... Esto, ¿nos vale el plano? ¿Nos vale el plano? Estamos viendo algo bien, totalmente increíble. Lo que nos interesa es la entrevista. Vale. A ver, pues está dando cátedra ahora mismo en directo, en Espacio Andaluz, sobre planos de dirección. O sea, que hasta qué punto podéis suscribiros a nuestro artísticamente curso. Puede ser cuestionable, pero yo creo que queda bonito el sol ahora mismo. No pues lo perfecto. Sé. Ya nosotros te reluce la cara. La gente, del sol. Si hacéis un time lapse, se ve como poco a poco nos va ganando el sol. Claro. Bueno, decía lo popular. ¿Por qué lo popular es menos que lo elevado, que lo críptico, que lo intelectual? O sea, es muy raro eso. Es muy raro. ¿Por qué algo que puede entender cualquier persona, independientemente de su nivel intelectual, cultural, es menor que? Bueno, ahora eso sí. Ya sí que no. Ese plano ya sí que no vale. ¿Y esto es Espacio Andaluz en directo? No, que haber dicho. Problemas técnicos. Qué maravilla, por Dios. ¿Está vivo? ¿Tenemos la cámara viva? No sé. El móvil es duro, desde luego. A mí no me preocupa el móvil. Es mío. Por eso no me preocupa mucho. Que yo creo que pierde fragilidad. Ganando altura pierde fragilidad. A ver, apóyalo bien. Vamos a ver. Ahí está bien apoyado. No sé por qué se ha caído de repente. Nada, estamos ante las entrevistas más cutres que te puedes encontrar. Que no. Esto, mira, pero esto es lo que estábamos hablando. Esto es costumbrismo. Exactamente. Aquí, esto no es postureo. Realmente yo le pego una patada a la mesa. Esto es de... lo del sol. Esto es de verdad, Esto es... Y aparte esto es... Y mira, y hablando de... Esto es la comedia. O sea, es algo... Estás como todo muy tal... Mira, hay un momento genial en una peli... En El paciente inglés. Sí. Que es una peli como muy solemne, todo súper cuidado, una foto brutal, los actores espectaculares, todo como una música, una profundidad, la leche. Y hay un momento súper bonito que están ellos dos, bueno, ya no te volveré a ver más, adiós, no sé cuánto, tal. Y ella se gira y se mete un viaje con una viga que hay aquí, ¡pum! Y hace, ¡hostia! Y se va al carajo. Es maravilloso, me parece uno de los mejores momentos de la historia del cine. Y es que esas cosas pasan. Ya. Sobre todo cuando pues esto, ¿no? A mí me recordaba... Lo dejaremos guardado porque... Sí, claro. O sea, a mí me recordaba, ahora que acabo de decir esa anécdota, me recuerda la anécdota de Indiana Jones cuando Harrison Ford está enfermo y tiene que hacer un combate con una espada así, hace está malo, con fiebre, después un tiro, tío. Sí, dice, déjate. O sea, estoy malo, yo no sé para ponerme aquí a hacer escenitas. Soluciones. Soluciones. Pues lo que te decía, lo popular es fundamental. Porque al final lo popular es la cotidianidad y al final el hecho artístico tiene sentido. Yo creo que tiene sentido porque el público está ahí. Evidentemente como artista uno tiene necesidad de contar lo que tiene uno dentro y tal, y eso está muy bien y está estupendo. Pero bueno, también para eso están los psicólogos, ¿no? No sé, las cosas, ¿no? Pero el público lo que necesita es eso, sentirse muchas veces identificado, conectar con la historia, ¿no? Y parten de ahí, ellos podrían haber escrito, y de hecho su nivel de escritura es brutal, o sea, ellos eran unos eruditos, tú ves su biblioteca y es una cosa apabullante, ¿no? Pero eligen usar el lenguaje del pueblo y elevar el lenguaje del pueblo, ¿no? Hay un momento que Alonso de Santos dice en el documental algo muy bonito, que es, ellos le dicen al espectador su pequeña vida, sus pequeños problemas, su cotidianidad, su pequeño amor, su pequeño conflicto, tiene algo grande. Sus pequeñas lágrimas tienen algo grande. Para esa persona que está sentada entre el público es lo más importante del mundo, ¿no? Y eso cuando tú lo llevas al escenario, lo pones en una pantalla de cine, coge una dimensión tremenda, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito, decirle al espectador que también forma parte de lo grande del mundo, ¿no? Yo creo que por eso ellos tienen tanto éxito. Estamos hablando de dos dramaturgos, además de finales del 19, principios del 20, con todos los problemas económicos, sociales que había entonces. Al estudiar su obra y su contexto, ¿has percibido muchos cambios entre aquel momento y ahora, en lo que se refiere a las cuestiones que ellos tratan en su obra y sobre todo en cómo se contaba antes y cómo se cuenta ahora? Hay muchos paralelismos. Te das cuenta que 100 años después,
primero que no hemos cambiado nada apenas, seguimos con los mismos conflictos, seguimos con las mismas rayaderas, seguimos con las mismas problemáticas, incluso ya no solo a nivel político y a nivel estructural, sino a nivel humano, ¿no? Yo creo que por eso su obra se ha convertido, es un clásico y debe ponerse en el altar de los clásicos, como lo son Lope de Vega, como lo es Shakespeare, como lo es Molière, porque ellos se hablan de la esencia del ser humano, más allá de el contorno político y la estructura que evidentemente es la que es. Ellos hablan de un momento histórico concreto en el que los roles del hombre, de la mujer, del ser humano, de las clases sociales son las que son, al igual que lo son en El perro del hortelano, al igual que lo son en Tito Andrónico, al igual que lo son en El avaro. O sea, evidentemente, extrapolar eso a día de hoy, hay cosas que no tienen sentido por el contexto, pero la esencia del ser humano es la misma. Es la misma, y es la misma, yo creo, desde el tiempo de las cavernas. Ellos eligen un camino de conciliación, de humanidad, de alegría, de felicidad. Ellos eligen no meterse en política, no tomar partido por un bando o por otro. Cuando había bandos, cuando había... si acaso abogan por el ser humano, es lo que se ve, por el amor, por la belleza, es lo que se ve en su obra, ¿no? Y es verdad que estábamos hablando de un momento muy conflictivo que desemboca en una guerra, dos guerras mundiales y una guerra civil en España. Más conflicto yo creo que es difícil de imaginarlo, ¿no? Ahora mismo estamos en un periodo en el que tú pones el telediario y se oye hablar sobre la tercera guerra mundial. Lo escuchamos cada 2x3. El otro día yo lo hablaba con mi hijo, papá, la tercera guerra mundial. Joder, tío, les llega incluso a los niños, ¿no? Entonces yo creo que un mensaje humano de conciliación y de belleza y de humanidad y de escucha y de empatía en un tiempo convulso como estamos ahora mismo, me parece muy necesario. Creo que es bonito revisar la obra de los Álvarez Quintero de Jaén. Hablando de conflicto, vengo a ponerte en un apuro, sinceramente, porque lo fácil, por así decirlo, sería preguntarte cuál es la obra que más te ha gustado de los Quinteros, pero vamos a darle una vueltecita. ¿Y cuál es la que menos te ha gustado? Dentro de su magnánimo. Son 228 obras, o sea, es complicado. Yo te diría, vamos, es más, conflicto aquí también. Si te dijera que las he leído todas, las 228, te estaría mintiendo. O sea, es imposible. O sea, estoy en ello y hay cosas que voy descubriendo y de repente... Pero quizá por muchos motivos me quedaría con su primera obra, con Esgrima y Amor, por la inocencia que tiene esa función, por la libertad, por el cariño, por la simplicidad y creo que tiene algo mágico, que es tan libre, es tan... Claro, yo entiendo que de repente a la gente le volara la cabeza cuando de repente vieron representada esa función de dos niños en Sevilla, ¿no? De repente era como ver un entremés de Cervantes o una obrita corta de Lope de Vega. La gente debió flipar diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, ¿cómo estos chicos han enganchado con esto, ¿no? Con esta energía. Yo creo que es algo muy bonito. Además me parece muy bonito porque, o sea, si yo fuera profesor de interpretación en un instituto, en un cole, con niños que empiezan, gente que está empezando en el teatro, usaría esa función porque me parece muy sencilla, pero creo que funciona como juguete cómico, funciona de una manera extraordinaria. Y volviendo al tema del debate sobre lo popular en la obra y al contexto convulso políticamente hablando, porque estamos hablando de una época donde el teatro empieza a premiar, bueno, en lo artístico, un arte un poco politizado, donde tomaba partido por un bando u otro. Entonces, esta censura de los intelectuales a su obra por ser precisamente popular, ¿la entiende? ¿Y se da a día de hoy también? Se da a día de hoy, ocurre, pierde el valor que pueda tener de repente simplemente por ser popular. Mira, hay una reflexión en la entrevista, no está en el documental, pero fue una reflexión y es una conversación muy interesante que tuvimos Alonso de Santos y yo, sobre el valor del arte, sobre la importancia del arte y sobre la dimensión real que tiene el arte.
Y él hablaba de que muchas veces los autores, los artistas, tal, creemos que tenemos una importancia mucho mayor de la que tenemos. O sea, no es tan importante realmente el arte. O sea, es como creemos que nuestro arte va a cambiar el mundo. Es una cosa muy ingenua eso. Es algo totalmente ingenuo. O sea, tú no haces una obra artística y el mundo cambia. Eso es mentira. O sea, quien te diga eso, o sea, pones un granito, puedes un día, sale tal, pero no somos tan importantes realmente. Él decía, de una manera muy cómica, decía, importante es el que inventó las escaleras mecánicas para poder... Yo me meaba, ¿no? Digo, ostras, pero no. Entonces, creo que lo que ellos hacen, ¿no? Tiene mucha más importancia de la que se les ha dado. Ellos consiguen, a través de sus obras, curar al público. O sea, hacerles reír. La risa es curativa, es algo que sana. Porque durante unos breves instantes, mientras te estás riendo, olvidas el miedo, olvidas la enfermedad, olvidas lo malo del mundo. Muchas veces el público, los seres humanos, al final, nos olvidamos de qué es lo que necesitan. Necesitan olvidar la mierda en la que están, los problemas. O sea, es muy importante eso, ¿no? Y eso lo consiguen ellos. Y eso a veces, evidentemente, desde ciertas élites culturales, pues se le quita la importancia que tienen. También vivimos en un país en el que todo está muy politizado desde siempre. Está muy radicalizado, todo es como, o eres de izquierda o de derecha, o eres blanco o eres negro, ¿cierto? Somos un país en el que las escalas intermedias parece que no existen. Las tonalidades de grises no existen. Y yo creo que deberíamos ser más reflexivos, más flexibles. En ese sentido nos vendría a todos muchísimo mejor. Y darle su importancia a decisiones personales así, respetarlas por lo menos. Creo que es un país en el que deberíamos respetarnos más. Debería haber más respeto en general, más educación, básicamente. A mí me gustaría saber, siempre había un conflicto histórico dentro del campo artístico, da igual, o sea cine, da igual si es literatura, no importa. Siempre se ha discutido entre, como bien estamos hablando ahora de los hermanos Quintero, que han conseguido con esas comedias evadir, sacar una sonrisa y alejarte un poco de la crueldad del mundo. Pero siempre había un conflicto y nos gustaría saber tu opinión acerca de el arte está para evadirte del mundo, el arte está para combatirlo y ser la chispa que inicia una revolución, un cambio, porque al fin y al cabo en todas las modalidades artísticas siempre está ese debate y siempre hay, sobre todo desde el plano contra más intelectual presentes una obra, te da como una superioridad moral para criticar, por ejemplo, ser popular. Es como esa dualidad siempre. Es que ese es el problema, o sea, hay que estar muy vigilante porque al final, cuando uno... a medida que uno va acumulando conocimiento y va acumulando capas, estratos intelectuales y se va como elevando, ¿no? Corre el riesgo de volverse clasista. Y eso es complicado, ¿no? Yo creo que el arte tiene que ser todo lo contrario. Yo creo que el arte debería eliminar cualquier atisbo de clasismo, ¿no? Debería de estar más cerca del ser humano en general. Cualquier etiqueta al final que le pongas al ser humano es un problema, porque es que somos seres humanos. O sea, últimamente, ¿no? Que pues, se ve en muchos medios de comunicación, en redes sociales, tal, todos son como etiquetas, ¿no? Motes, los moros, los no sé qué, todos como etiquetas, ¿no? Y al final se olvida muchas veces que detrás de esas etiquetas lo que hay son seres humanos, ¿no? Y yo creo que es un momento precisamente en el que el arte debería estar más cerca de eso, de la humanidad, y no ser un vehículo para separar, sino todo lo contrario, un vehículo para unir, para hacer que nos entendamos, para hacer que nos escuchemos. Es verdad que la losa que les cae a los Álvarez Quintero tiene que ver con una politización de su obra brutal, que parte de la politización
que hace el régimen franquista sobre su obra, se la apropia, y eso provoca un rechazo sobre todo en la gente joven que estaba en contra del propio régimen, porque al estar en contra del régimen se ponen en contra también de todo lo que tenga que ver con el régimen. Pero es que la obra de los Álvarez Quintero no tiene en realidad nada que ver con el régimen, no tiene nada que ver con el régimen franquista, no tiene nada que ver con es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pero el problema es ese, que nos asentamos en un planteamiento, nos protegemos, es lo que os hablaba antes del miedo, ¿no? Cuando tú de repente pones una coraza porque tienes miedo de que te vayan a agredir, ya no puedes escuchar lo que hay detrás, ¿no? Y fíjate que yo he sentido ese propio prejuicio, esa propia... Yo arranco el documental haciendo un acto de sinceridad en el que digo, yo no he leído ni una sola letra de la obra de los Álvarez Quintero. A partir de aquí vamos a crear, vamos a leer, vamos a conocer la función, vamos a conocer la obra. Y a partir de ahí nos planteamos si lo que hay sobre ella es cierto o no. Yo creo que falta eso a día de hoy. Estamos muy posicionados en nuestro punto de vista y lo queremos como vender al resto. Yo creo que el arte está más para cuestionar que para adoctrinar. Pero bueno, es una opinión. No deja de ser una opinión, ¿no? Al fin y al cabo. Pregunta por tu opinión. Porque si no estaría cayendo en lo mismo, estaría adoctrinando, ¿no? Cada uno, las opiniones son como los culos, cada uno tiene uno. Bueno, la pregunta inevitable. ¿Ves cierto paralelismo entre los Álvarez Quintero y los compadres? Hombre, entre los compadres no. Entre Alberto López y Alfonso Sánchez, quizá. Quizá, porque es un camino común, porque son dos personas que de repente llegan al mundo y se encuentran, ¿no? Ellos se encuentran porque vivían en la misma casa y porque son hermanos, pero nosotros al final hemos llegado a esa hermandad con el tiempo, ¿no? Somos compadres porque somos padrinos de nuestros respectivos hijos. Hemos elegido un camino juntos, nos apoyamos, nos sentimos acompañados, hemos encontrado una persona con la que jugar y seguir siendo niños, ¿no? Yo creo que eso sí lo tenemos en común con Joaquín y con Serafín. No dormimos en la misma habitación porque no somos epiblas, pero sí es verdad que hay una hermandad y hay un amor por el público, hay un amor por contar historias y que la gente se sienta identificada, pues hay un respeto por ese público, hay una artesanía, un amor por la artesanía, por el juego, ¿no? Por lo que construimos, por el arte, por la humanidad, al fin y al cabo, por la comedia también. Hay muchos hay muchos nexos de unión. Es cierto que estás totalmente concentrado en el documental, como es normal, pero no podemos evitar preguntarte, como para terminar, ¿qué le depara 2024? ¿Hay algún proyecto en mente? ¿Simplemente estás centrado totalmente en el documental? Cuéntanos. Bueno, el documental está hecho ya, lo que tiene que vivir, que tiene que andar, tiene que la gente hablar de lo estupendo, de lo maravilloso, lo bonito que es, tiene que buscarlo, ver dónde está, ir a verlo. Los académicos tienen que votarlo mucho, estos Goya, ¿no? En lo siguiente, tienen que votar mejor documental, tiene que ya van dando, ¿no? Es como un niño, ¿no? Que ya van dando, ya es del público, ya es de la gente que lo va a ver. Y yo como creador, pues eso, estamos en giras de teatro. Es verdad que el documental, de repente, el camino del documental parece ser que me ha llamado. Tengo 3 documentales ahora mismo en mente que tengo que hacer, porque ya estoy en los papeles, en las subvenciones, en los contratos y demás, tendré que dirigirlo. Va a ser un placer, porque son 3 temas muy interesantes. Un documental sobre Chiquito de la Calzada, un documental sobre Francisco de Saavedra, que es un personaje histórico sevillano totalmente desconocido y que tuvo una importancia fundamental en su época, tanto en la independencia de los Estados Unidos como en la lucha contra Napoleón, en la guerra de la independencia contra los franceses. Él fue uno de los, el ideólogo, el que organizó la defensa, y la batalla de Bailén fue la primera derrota, que ahora que está tan de moda Napoleón, ¿no? Sí. Pues la primera derrota fue que también está sufriendo una derrota. El ejército de Andalucía fue el primer ejército que derrotó a las tropas napoleónicas en la batalla de Bailén, y fue Francisco Saavedra el artífice, junto al general Castaño, y Reding y otros, ¿no? Y un tercer documental que
le tengo un respeto sobre todo por la dimensión que tienes para contar un poco la historia y la trayectoria del pueblo gitano en España, que ya os digo, es una dimensión grande. No sé si me va a dar, quizá necesitaría una serie documental para poder contar eso, ¿no? Pero bueno, quizá como una ventana que abra de repente a algo que tampoco está contado y que es desconocido. De documentalista novel a sí, no sé si sobreviviré a esta etapa de documentalista, pero bueno, espero también volver a la ficción ya en breve. Estoy escribiendo varias cosas y cosas muy, muy interesantes y ahí estoy poco a poco escribiendo también El regreso del Culebra y el Cabeza a la gran pantalla. Nos enteraremos algún día de qué fue de ellos, si llegaron en moto de agua a Brasil. Pues nada, aquí estaremos nosotros también para recibirte. Ha sido un placer por nuestra parte y muchas gracias. El placer ha sido mío.